Buenas noches para todos. Soy Daniela García, local del Comité de Educación Médica. Les agradecemos su asistencia a la primera actividad del espacio de semiología semiotécnica, el cual está diseñado para personas interesadas en apropiarse y recordar los conocimientos adquiridos en el área de la semiología clínica, basados en las experiencias de los profesionales para enriquecer nuestro intelecto y aproximar al estudiante a la vivencia del contacto con el paciente. A continuación tenemos al doctor Danilo García, médico cirujano, magíster en morfología con experiencia clínica y docente en múltiples escenarios de la salud y académicos. Coordinador del Semillero Interinstitucional de Innovación e Investigación en Ciencias Biomédicas. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenido, doctor Danilo. Podemos iniciar. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a Semutka por la invitación y muchas gracias a Daniela García por vamos a tratar de hacer esto no súper maluca detrás, pero es que el bombillo está mal ubicado, pero bueno. ¿Sí? ¿Me ven? Daniela. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces quiero comenzar esta charla, pues aparte de lo que dije, digamos, felicitando a Semutka por tomar la decisión de abrir un espacio para hablar de semiología. Yo considero que la semiología es tal vez la materia más importante de la medicina porque es donde realmente se adquieren las competencias para convertirse en un buen médico, ¿sí? Todos sabemos de los avances tecnológicos, las PCRs para diagnosticar enfermedades infecciosas, el PET-scan, la resonancia magnética de 4.5 Teslas, todo lo que ustedes quieran. Pero nada de eso tiene valor si no se utiliza la semiología de manera adecuada y no se hace un primer buen abordaje con el paciente. Eso es fundamental. Entonces, por eso los felicito pues por crear un espacio de semiología. Con respecto a la charla de hoy, ya comenzando, digamos, entrando en tema, vamos a hablar de los signos vitales, que parece una cosa súper boba, sobre todo entre ustedes más avancen en la carrera, menos valor le van a dar algunos de ustedes, desafortunadamente, a los signos vitales, pero los signos vitales son fundamentales para una buena práctica clínica. ¿Listo? Yo le pedí el favor a Daniela, pues, como de que las personas pudieran entrar a esta charla con el fin de que puedan participar y puedan hablar. ¿Listo? Todos pueden hablar, pero pues sobre todo invito a los estudiantes o profesionales si hay, pues que ya han tenido experiencia clínica, que han visto semiología, que ya van en medicina interna o más adelante. ¿Listo? Pero la invitación es que participen, no que se queden calladitos ni nada. ¿Listo? Siguiendo con el tema, entonces, los signos vitales, muchachos, valga la redundancia, son de vital importancia para una buena práctica clínica. ¿Listo? Son fundamentales. Una vez, cuando yo estaba por allá en séptimo semestre, chiquito en San Carlos, estaba rotando con un residente de medicina interna que se llama Héctor Sierra. Y mientras nos comíamos una empanada a media mañana, a mí y a mis compañeros nos dijo: muchachos, ustedes que están en formación, les voy a dar el mejor consejo que les pueden dar en la vida. Nunca se inventen los signos vitales de un paciente. Y pues en ese momento uno empezando todo chiquito, no, ¿cómo se le ocurre, doctor? Y con el tiempo nos dimos cuenta, yo me di cuenta que ese era un excelente consejo y que él nos aconsejaba eso porque muchos profesionales de la salud se inventan los signos vitales. Así de poca importancia se les dan, que prefieren inventárselos que tomar una tensión arterial, que tomar una temperatura, que tomar una frecuencia cardíaca, que tomar una frecuencia respiratoria.
Y se los voy a decir aquí con todo el cariño del mundo. Pero muchachos, el que se inventa, el que es capaz de escribir en una historia clínica los signos vitales inventados, es capaz de negar a la mamá. ¿Listo? De ese calibre es la mentira. ¿Listo? Eso quería decirlo al principio de esta charla para que tomen un poco conciencia de la importancia de los signos vitales. ¿Listo? Bueno, continuamos acá con las diapositivas. Vamos a comenzar con una definición de los signos vitales. Los signos vitales son valores que nos permiten estimar la efectividad de la circulación, la respiración que está amarrada, ¿cierto? Que es una sola casi que con la circulación, de las funciones neurológicas basales, eso es muy importante, y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. ¿Listo? Los signos vitales son tan importantes porque nos hablan de integridad fisiológica, ¿cierto? Nos hablan de integridad cardíaca, nos hablan de integridad pulmonar, nos hablan de integridad vascular y nos hablan de integridad neurológica. Por eso son tan importantes, ¿listo? Entonces, aquí es donde quisiera que tal vez alguno participara. ¿Quién me dice dónde están los núcleos que controlan la respiración, la temperatura y la frecuencia cardíaca? O si no, comienzo a llamar, que conozco a varios. ¿Me escuchan? El hipotálamo. En el hipotálamo están, sí, podemos decir, en el hipotálamo está temperatura, en el hipotálamo están unos núcleos que relacionan frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, pero en el tallo cerebral también vamos a tener núcleo de frecuencia respiratoria y núcleo de frecuencia cardíaca. Ahí está la integridad neurológica. La integridad vascular, obviamente, cuando nosotros hablamos del sistema vascular periférico, arteria radial, arteria cubital, arteria femoral, arteria poplitea, estamos evaluando la integridad de ese sistema vascular, ¿cierto? Cuando miramos frecuencia cardíaca, cuando miramos intensidad de pulso, evaluamos la función cardíaca, la cronotropía, la inotropía, ¿cierto? Y cuando nosotros evaluamos frecuencia respiratoria, estamos evaluando integridad del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿cierto? Nivel de hemoglobina. Entonces, quiero que se hagan una idea de la importancia fisiológica que tienen los signos vitales en un escenario clínico. ¿Listo? Esta definición es muy buena, pero quería complementarla hablando de esa integridad. Entonces, vamos a comenzar de una vez con los signos. Comenzamos con el pulso arterial. Como su nombre lo dice, pues el pulso arterial nos permite evaluar las pulsaciones en el sistema vascular periférico. ¿Listo? Nosotros vamos a evaluar esa onda pulsátil que genera la sangre. Entonces, otra vez quisiera preguntarles y que alguno me conteste qué es la poscarga. No sean tímidos, muchachos. Es como la resistencia, es la resistencia que hay para la expulsión de sangre. ¿Y quién hace esa resistencia? No sería como una fuerza El, para inyectar la sangre. el ventrículo. El ventrículo hay una fuerza, es muy cierto. ¿Y qué fuerza tiene que vencer el ventrículo? ¿Sería la tensión que los ventrículos soportan durante la eyección? No. ¿Quién da más? Brenda lo dijo, pero más o menos. El ventrículo es una fuerza, ¿cierto? Y el objetivo de hacer esa fuerza es vencer la fuerza contraria que está haciendo la válvula, la pared arterial, ¿cierto? De la aorta, la pared arterial de la aorta y el peso de la sangre sobre la válvula. La sangre tiene un peso. Entonces, el ventrículo tiene que, si me están viendo, ¿cierto? El ventrículo tiene que vencer el peso de la sangre sobre la válvula para abrirla y vencer la presión
que está haciendo la arteria. Eso es la poscarga. Cuando logra vencerlo, genera una onda expansiva en la pared arterial que inicia en la aorta y que se propaga a todos los vasos periféricos arteriales, ¿cierto? En realidad se propaga hasta las arteriolas, y en las arteriolas, que son los vasos encargados de regular la tensión arterial. Carga, y cuando estamos evaluando postcarga estamos evaluando fuerza cardíaca, estamos evaluando cronotropía, ¿listo? Entonces nosotros le vamos a poder atribuir a eso que sentimos en la mano unas características: la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud, ¿listo? La frecuencia pues se va a correlacionar de manera directa con la frecuencia cardíaca. Si yo palpo un pulso y siento en la arteria radial 150 pulsaciones por minuto, pues obviamente esta persona tiene taquicardia, ¿cierto? Lo voy a corroborar con la auscultación, pero es obvio que la tiene. Voy a evaluar el ritmo, ¿cierto? Entonces yo palpando el pulso radial puedo percibir si la pulsación que siento es rítmica, ¿cierto? O si es arrítmica. ¿Listo? Esto es supremamente importante. Entonces, adelantándonos un poquito en el tema, yendo y viniendo, que ya va adelante en la carrera, ¿cierto, Juan Felipe? Juan Felipe Valderrama. ¿Aló? Sí. ¿Ya me escuchan? ¿Me puede repetir, por favor? Entonces, yo palpo el pulso de un paciente y lo siento arrítmico, ¿listo? No tiene ritmo, ¿listo? No es predecible en el tiempo. Yo puedo auscultar a mi paciente mientras sigo sintiendo el pulso, ¿cierto? Con una mano siento el pulso y con la otra mano le pongo el fonendo en el tórax para escuchar la frecuencia cardíaca. ¿Qué estoy buscando? ¿Quién sabe? Que haya, o sea, que no haya una relación entre el pulso que siento y el que estoy escuchando en el, en el fonendo. ¿Que no haya o que haya relación? O sea, se busca que haya y sería como pues alterado cuando hay, no es al mismo tiempo, o sea, no es rítmico. Listo. Entonces, para Juan Felipe, yo pongo el fonendo, estoy sintiendo el pulso, ¿cierto? Y escucho en un minuto 15 latidos que sonaron y que yo no sentí en el pulso. ¿Alguien sabe? Bueno, se llama déficit de pulso. Cuando yo auscultando un corazón y sintiendo el pulso simultáneamente, encuentro una diferencia de 10 o más latidos que escuché, pero que no sentí en el pulso. Eso es un signo con una altísima sensibilidad para diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Listo? Para eso también me sirve el pulso. ¿Listo? Recuerden, déficit de pulso, una diferencia de más de 10 latidos entre el corazón, lo que escuché, y lo que percibí en el pulso tiene un alto valor predictivo positivo para fibrilación auricular. Bueno, eso con respecto al ritmo. Con respecto a la intensidad, yo palpo el pulso y puedo sentir un pulso amplio, un pulso fuerte, ¿cierto? Un pulso que empuja mis dedos, o puedo tener un pulso débil, un pulso que se llama filiforme. Recuerden que en ciencias de la salud filiforme es como un hilo, con forma de hilo, ¿cierto? Entonces es un pulso delgado, suave, que me toca buscar, ¿listo? Esto, como les decía, me habla de cronotropía, ¿cierto? Si yo estoy
en una situación de emergencia, en un accidente de tránsito y palpo a un paciente con un pulso filiforme, tengo que correr. ¿Por qué? Porque este paciente está perdiendo fuerza en el latido cardíaco. ¿Listo? Puedo mirar la tensión, ¿cierto? ¿Y esto de qué me va a hablar? Me va a hablar del estado de la pared arterial, ¿cierto? Ustedes conocen la aterosclerosis, una enfermedad en la que se producen unos cambios en la íntima de las arterias y estos cambios disminuyen la elasticidad del vaso y los vasos se vuelven rígidos. Entonces hay personas que ustedes les palpan, yo todo el tiempo he estado cogiéndome la mano y no sé, creo que no he mostrado, ustedes les palpan el pulso y sienten la arteria inclusive cuando no se siente la pulsación y se siente la arteria dura, ¿listo? Como la pata de una gallina. ¿Alguna vez le han cogido las patas a una gallina? Sí, dice Camila, muy bien, son duras, son rígidas, ¿cierto? Esas arterias se llaman arterias en pata de pollo, ¿listo? Porque son duras. Y yo siento ahí mismo una arteria así y digo, pucha, a este paciente tengo que buscarle aterosclerosis. Para eso es que nos sirve la semiología, muchachos. ¿Listo? Para saber hacia dónde vamos. Muy bien. Y la amplitud, ¿cierto? Hace un momento hablábamos de la intensidad, que es parecida, pero no es lo mismo. La amplitud es la fuerza que yo siento, la intensidad es la fuerza que yo siento, mientras que la amplitud es cuánto crece esa arteria. Obviamente se relaciona la intensidad y la amplitud, pero no son lo mismo. Entonces aquí normalmente yo hablo en amplitud con dos términos, digamos, o normal, o magnus, o parvus. ¿Listo? La amplitud magnus, un pulso magnus, es un pulso vigoroso. Es un pulso, por poner, sienten después de hacer ejercicio, ¿cierto? Ustedes hacen, no mentiras, ustedes no hacen 1 hora de ejercicio porque ustedes estudian medicina. Ustedes corren al SITP 18 segundos y ya llegan con la tensión en 190, 110, la frecuencia cardíaca en 170, ¿cierto? Por correr 18 segundos. En ese momento, súbanse al bus, cójanse el pulso radial y van a sentir una amplitud magnus, un pulso magnus, ¿listo? Lo contrario es un pulso parvus, un pulso que genera poca amplitud. ¿Listo? Es un pulso parvus de la mano con una intensidad, digamos, leve o filiforme, ¿cierto? Un pulso filiforme y una alteración en la perfusión distal, ya me está hablando de un estado crítico de un paciente. Solamente, muchachos, cogiéndole el pulso radial. ¿Listo? Entonces, semiotécnicamente hablando, ¿cómo se toma el pulso? ¿Cuál es el ejercicio que ustedes hacen? Alguien que me cuente que ya haya tomado pulsos. Pues con los dedos número 2 y 3 de la mano, puede ser izquierda sobre la arteria carótida, se puede tomar ahí. ¿Y tú a todos los pacientes les tomas el pulso en la carótida, digamos en el consultorio? No, en la carótida o en la arteria radial. No estoy segura. En la arteria radial. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos la mano del paciente. Me están viendo, ¿cierto? Sí. Y nosotros palpamos los tendones del plano superficial de los músculos del antebrazo, ¿cierto? Los flexores. Y acá vamos a encontrar un tendón más medial y un tendón más lateral. Nosotros palpamos ese tendón lateral y inmediatamente lateral a él ponemos los dedos. A mí me enseñaron segundo, tercero y cuarto. Se ponen los 3 dedos. No sé si alcanzan a ver. ¿Listo? Palpamos el tendón, lo voy a hacer desde este lado. Palpamos el tendón y ahí mismo nos vamos hacia lateral. Inmediatamente van a sentir el pulso radial. ¿Listo? El pulso radial es el pulso que nosotros palpamos en cualquier situación clínica que no sea de emergencia. ¿Listo? Lo palpamos en el consultorio, lo palpamos en la sala de cirugía antes de anestesiar a nuestro paciente, lo palpamos en un servicio de urgencias cuando no estamos en reanimación, sino que estamos en observación
pasando revistas, ¿cierto? Y vamos paciente por paciente, la cefalea que lleva 2 días hospitalizada, la gastroenteritis, la amnesia global transitoria, y a esos pacientes yo les tomo el pulso radial, a todos. A mí me enseñaron, yo amo la semiología porque cuando estaba en la universidad vi semiología con un profesor, tal vez uno de los mejores semiólogos de este país, y él me enseñó algo que me encanta, y es darle la mano al paciente como si uno lo fuera a saludar, ¿cierto? Uno le da la mano, pues en esta posición, lo que pasa es que pues tengo 2 manos contrarias, y en esta posición uno inmoviliza la mano del paciente y ahí palpa el pulso. Esa es la mejor manera, eso evita que el paciente se mueva, muchas situaciones pues que pueden alterar la percepción del pulso. ¿Listo? Entonces, semiotécnicamente hablando, la técnica de darle la mano al paciente, ¿cierto? Inmoviliza uno, toca el tendón muscular, se hace hacia lateral y toca inmediatamente el pulso radial. Solo por curiosidad de profesor, ¿quién me puede decir ese tendón de qué músculo es? El tendón que palpamos para irnos hacia lateral. Eso sí, anatomía ya vieron muchos que están acá. ¿Quién me dice? ¿Es el del primer dedo? No, es el flexor radial del carpo. ¿Listo? El tendón del flexor radial del carpo. Listo. Pulso arterial. Entonces ya sabemos varias cosas de la importancia del pulso, de lo que podemos evaluar. Podemos evaluar estado de las arterias, podemos evaluar frecuencia cardíaca, podemos evaluar ritmo cardíaco, podemos evaluar cronotropía. Listo, muy bien. Entonces ahora pasamos a, me salté una, a frecuencia cardíaca. ¿Listo? La frecuencia cardíaca tiene una definición sencilla, es la velocidad del pulso, ¿cierto? El número de contracciones que genera el miocardio por minuto. ¿Listo? Ustedes saben, muy importante, la frecuencia cardíaca de los niños es completamente distinta a la frecuencia cardíaca de los adultos, de eso vamos a hablar ahorita más tardecito. Pero, ¿de qué nos está hablando entonces la frecuencia cardíaca? ¿Alguien se atreve a decir algo? Muchachos, participen, no sean así. Número de latidos en un minuto. Sí, pero ¿de qué me está hablando? Cuando yo le tomo la frecuencia cardíaca a un paciente, ¿en qué estoy pensando fisiológicamente hablando? Cronotropía. De cronotropía, sí, de acuerdo. Daño de Inotropía. bomba, escriben. Inotropía, sí, inotropía también. ¿De qué más? Pueden escribir si les da pena hablar. Actividad de marcapasos del corazón, muy cierto. ¿Cierto? Estoy evaluando qué nodo está llevando el ritmo. En condiciones fisiológicas, sino atrial. En condiciones patológicas, nodo AB, haz de His. Entonces estoy evaluando la actividad de marcapasos. ¿Qué más les falta? ¿Con qué fin el corazón late? ¿Para qué late el corazón? Para bombear sangre a todo el cuerpo. ¿Y para qué? Nutrición. Sí. Y aparte de nutrición, Oxigenación. oxigenación. ¿Listo? Si yo tengo un paciente que tiene una alteración de la oxigenación, va a tener consecuencias en la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Va a ser una taquicardia. Si yo tengo un paciente con anemia, con una hemoglobina que carga menos oxígeno, pues ¿cómo compenso esto? Latiendo más rápido. Así llevo la Profe, disculpa, qué pena, se te trabó la última parte.
¿Cómo es la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por latidos minuto. No porque es lo mismo, por fracción de eyección. Volumen sistólico, escribe Daniel. Sí, señor. Fracción de eyección, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Para mantener el gasto cardíaco, yo o altero el volumen sistólico o altero la frecuencia cardíaca. ¿Listo? No olviden eso. Entonces, creo que la mayoría lo saben. Si no lo saben, lo decimos. Pues yo tengo una velocidad normal que en adultos es entre 60 y 100 latidos por minuto, que cuando baja de 60 se denomina bradicardia y cuando es mayor de 100 se denomina taquicardia. Pero yo puedo tener unas situaciones en las que tenga bradicardia fisiológica. ¿Quién me da un ejemplo? En deportistas. En deportistas. Sí, señor. Les voy a contar algo que parece gracioso. Más de una vez en la vida, más de una, he recibido consultas por bradicardia en personas deportistas, ¿sí? Que van al médico, el médico no les pregunta no solo a qué se dedican, porque es que no tiene que ser deportistas de alto rendimiento, sino que no les pregunta nada de su vida y les encuentra una frecuencia cardíaca bajita. Alguna vez a un paciente una frecuencia cardíaca de 48, el médico se preocupó, le mandó un holter y cuando me hicieron la consulta a mí, la primera pregunta fue, ¿usted cómo se va a su oficina? No, pues en bicicleta. ¿Y a cuánto vive de su trabajo? No, pues como ahora hay 20 en bicicleta. O sea que el man hacía 2 horas y 40 de bicicleta todos los días. ¿Listo? No había ninguna alteración. Bradicardia fisiológica en deportistas. ¿Listo? La frecuencia cardíaca va disminuyendo con la edad, ¿cierto? Si yo ausculto a una abuelita de 103 años y le encuentro una frecuencia cardíaca de 56, no pido una ambulancia, ni le solicito un holter, ni siquiera le solicito un electrocardiograma, ¿cierto? Mucho menos un ecocardiograma. ¿Listo? ¿Quiénes tienen taquicardia fisiológica? Las personas menores de 18 años hacia atrás, ¿cierto? Entre más pequeño sea un niño o un adolescente, entre menor edad tenga, mayor va a ser su frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y obviamente yo encuentro taquicardia fisiológica ante situaciones de estrés emocional y ante esfuerzos físicos, actividad física, y entre más vigorosa, mayor. ¿Para qué me sirve saber el manejar bien la frecuencia cardíaca en personas, en deportistas, por ejemplo? ¿Alguien sabe cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima? Es la edad menos o más, no me acuerdo, en 210 en hombres y 210 en mujeres. ¿La podrías repetir? La edad menos edad por, es que no me acuerdo si era más o menos, pero, o multiplicado, pero es la edad. Ah, no, es 210 menos la edad. Muy bien, es 210 menos la edad. Esa es la manera más sencilla de calcularla. Hay unas fórmulas mucho más complejas, pero ustedes van a recibir consultas por esto. Doctor, lo que pasa es que yo quiero volverme deportista de alto rendimiento y quiero saber hasta qué punto puedo entrenar. ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? Muy sencillo, 210 menos la edad. Mi edad es 33, menos 210 menos 30 da 180, 177 latidos por minuto es mi frecuencia cardíaca máxima. Si yo paso de esa frecuencia, estoy sobreesforzando mi sistema cardiovascular. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos una tablita que nos dice las frecuencias cardíacas normales en distintas edades, como les decía, pediátricas. En recién nacido, hasta 170 se considera normal, en lactante menor, que va hasta los 3 años, 160, máximo en lactante mayor hasta 130, niños de 2 a 4 años, ahí no está, estoy seguro que la tabla esté del todo bien, porque los niños hasta 4 años se tolera hasta 130, niños mayores hasta los 6 años, 120, y niños mayores de 6 años, entre 100 y 115. Esto se considera fisiológico. ¿Listo? Entonces, obviamente, cuando yo voy a medir la frecuencia cardíaca de un paciente, ya hablando desde el punto de vista semiotécnico, debo tener en cuenta algunas cosas. Primero, que el paciente esté en reposo. ¿Listo? Como dice acá,
ahora sí el puntero, el paciente debe estar en reposo, ¿cierto? En algunos casos, yo hago consulta cada 20 minutos y mi paciente llegó corriendo porque venía tarde y no puedo decirle, su merced, esperemos 5 minuticos y mientras tanto, no, me toca la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en las condiciones en que llega el paciente, ¿cierto? Entonces anoto en la historia, se toma frecuencia cardíaca con paciente agitado porque acaba de correr 5 cuadras y subir 5 pisos. ¿Listo? Y eso se deja registrado. Frecuencia cardíaca 130. Y yo pues se lo puedo atribuir a una situación fisiológica, ¿cierto? Si yo llego a encontrar cifras anormales, debo corroborar lo que encontré. ¿Listo? Entonces estamos hablando, yo le tomo a mi paciente la frecuencia cardíaca en el pulso y encuentro una frecuencia, por ejemplo, de 118 en una persona de 40 años. ¿Listo? Llama la atención, ¿sí? No gusta. Entonces, ¿qué hago? Lo ausculto y repito el procedimiento, ¿cierto? Con la auscultación directa. ¿Listo? Donde ustedes saben que se ausculta, si quieren ya hablamos de eso un poquito. Vamos a pasar a un signo muy importante, que es la tensión arterial, ¿cierto? La definición de tensión arterial es el valor que resulta de la fuerza ejercida por la columna de sangre que asciende versus la resistencia de la pared arterial. ¿Listo? Entonces, una vez más quisiera preguntarles, esta pregunta pues es para todas las personas que están conectadas desde segundo semestre en adelante. ¿Qué valores fisiológicos, qué estructuras anatómicas, qué células, ya que yo doy tu histología, ¿cierto? ¿Qué células, qué compromiso hay en el cuerpo cuando una persona, cuando estamos tomando la tensión arterial? ¿En qué estamos pensando? Muchachos. ¿Me escuchan? Alguien que empiece diciendo la histología de las arterias, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Quién me habla de la histología de las arterias? No sé si Juan Morales Duarte es estudiante mío y Jean-Pierre Hernández. Y Santiago Martín sí es estudiante mío. Y Sheila creo que es estudiante mía este semestre. Y eso ya lo vimos. Vasoconstricción, no. No necesariamente. La fuerza con la que pasa la sangre por el sistema arterial, sí, eso es lo que estamos midiendo directamente, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir esa fuerza? ¿Qué estoy evaluando? Entonces, me gustó lo que dijo Alejandro. Alguien que nos cuente así de velocidad la histología de las arterias. En 30 segundos. Profe, ¿no es la presión de los músculos de las arterias, de la capa del músculo? Sí, puedo estar evaluando eso efectivamente. Entonces puede estar va un factor, ¿cierto? La fuerza muscular de la musculatura lisa de la pared arterial. Muy bien. Va una cosa que podemos evaluar. ¿Qué más podemos evaluar? La resistencia. La resistencia vascular, muy bien. ¿Y qué es eso? Es la fuerza que ejerce la sangre al interior de la arteria. Sí, efectivamente. Muy bien. Resistencia arterial, cronotropía, inotropía, ¿cierto? Eso también lo evalúo. Más la inotropía que la cronotropía, pero también lo evalúo. Resistencia vascular y una cosa muy importante, muchachos, estoy evaluando la integridad de la pared arterial, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad del colágeno, puedo tener alteraciones ahí. Si yo tengo aterosclerosis, voy a tener alteraciones de la presión arterial, ¿sí? Estoy evaluando la integridad de ese sistema. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, cuando yo voy a tomar, ya hablando desde el punto de vista semiotécnico, la tensión arterial de un paciente, debo hacerle unas preguntas obligatoriamente, muchachos. Yo quiero que esto no se les olvide, ¿sí?
Como decían por allá en la presentación al principio, yo trabajé hartos años en hospital, yo sigo viendo pacientes, ¿sí? Ser profesor no me ha quitado lo médico y ser médico no me ha quitado lo profesor. Y por el afán del día a día, por el paciente que llegó malito a urgencias, uno comienza a olvidar estas cosas. Pero si esto lo dicen todos los libros y todos los profesores es porque debe ser así, muchachos, porque tiene sentido. Yo tengo que preguntar al paciente, ¿cómo llegó? ¿Cuál fue su medio de transporte? Como les decía, yo hago consulta en Colsubsidio en la 170 y no le pregunto a mi paciente de 19 años, le tomo la tensión arterial y la tiene en 150/100. Entonces, como después solamente aprendemos a seguir algoritmos, le mando de una vez un antihipertensivo porque las cifras tensionales son superiores al estadio 1. Inclusive debería montarle 2 antihipertensivos. No le pregunté nada al paciente y resulta que el paciente viene en bicicleta desde Voz a la Libertad. ¿Listo? Entonces, tengo que preguntarle, ¿cómo llegó usted acá? ¿Listo? ¿Hace cuánto llegó? No, llegué hace 40 minutos. Listo, la atención está bien. No, llegué hace minuto y medio y la cita ya había empezado hacía 10 minutos. Obviamente esto va a alterar la tensión arterial. Supremamente importante. En los últimos 30 minutos, ¿fumó? ¿Tomó café? ¿Tomó bebidas con cafeína? ¿Tomó bebidas alcohólicas? Esto puede alterar la frecuencia cardíaca. Recordemos, nicotina, café y bebidas cafeinadas con cafeína aumentan la frecuencia cardíaca. El consumo de alcohol disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Por esta razón yo tengo que interrogar estas cosas. ¿Tiene usted la vejiga vacía? Cuando uno está que se orina le aumenta la frecuencia cardíaca. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de la vida, ¿cierto? ¿Tiene usted, supremamente importante, tiene usted antecedente de vaciamiento ganglionar axilar? Resulta que mi paciente es una mujer de 50 años con un antecedente de cáncer de seno y le hicieron una mastectomía total y adicionalmente le hicieron vaciamiento ganglionar axilar. Ese vaciamiento ganglionar incluye una alteración del sistema linfático. Como el sistema linfático está afectado, podemos tener un desequilibrio entre la cantidad de líquido extracelular y la cantidad de líquido intracelular. Cuando yo tengo un exceso de líquido en el espacio extracelular, eso se llama un edema y puede ser un edema que no sea tan visible, pero que altere mi toma de la tensión arterial. ¿Listo? Entonces tengo que preguntárselo a mi paciente. ¿Listo? Si el paciente me dice que sí o la paciente me dice que sí, yo debo tomar la tensión arterial en el otro brazo. ¿Listo? Si resulta que le hicieron vaciamiento ganglionar bilateral, ¿qué hago? En otra extremidad, en la extremidad inferior. En las extremidades inferiores. Muy bien. Nunca le tomen la tensión arterial a un paciente en el cuello, ¿no? Por amor de Dios. En las extremidades inferiores. ¿Listo? Muy bien, en las extremidades inferiores. Y le debo preguntar, ¿tiene usted alguna enfermedad relacionada con fragilidad capilar? ¿Cierto? No que yo le tome la tensión arterial a mi paciente y resulta que tiene una alteración de la fragilidad capilar o tiene fragilidad capilar más bien. Y cuando le quito el manguito del tensiómetro, hematoma, así todo el brazo, ¿cierto? No, bueno, tengo que preguntar. Aparte de esto, yo debo tener en cuenta unas recomendaciones, ¿cierto? Preferiblemente yo tomo la tensión arterial. Vamos a hablar en un contexto nuevamente no de urgencias, ¿listo? No de urgencias. Yo debo tomar la tensión arterial esperando a que mi paciente descanse 5 minutos, que se encuentre sentado con los pies en el piso, no con los pies colgando, porque si los pies cuelgan se genera una alteración hemodinámica, ¿cierto? De la presión de los miembros inferiores, redistribución del flujo, cambia la tensión arterial. Con los pies en el piso y con el brazo extendido a la altura más o menos de la mitad del tórax, ¿listo? Como a una altura en realidad por ahí de T8, más o menos. Y en esa posición, creo que ahí están viendo, en esta posición del brazo, ¿cierto? Yo tomo la tensión arterial. ¿Qué pasa si tomo la tensión arterial con el brazo de mi paciente completamente hacia abajo? Que puedo tener un valor de tensión arterial que no es cierto, ¿listo? Si yo bajo el brazo, la tensión arterial puede subir de manera falsa,
¿Listo? Y si yo le tomo la tensión arterial a mi paciente con el brazo así, izando la bandera, puedo tener una tensión arterial falsamente baja. ¿Listo? Por esa razón es importante la posición del brazo. ¿Qué más debo tener en cuenta en la semiotécnica de la toma de la tensión arterial? Pues debo evaluar, pero pienso, la posición. Listo. Esto en un contexto, como les decía, de atención primaria, de medicina de consultorio, de un servicio de triage, ¿listo? Pues cuando no llega alguien grave. En contexto de urgencias, yo aprendo a interpretar la tensión arterial, llegue como llegue mi paciente. ¿Listo? Y por último, a pesar de estas recomendaciones que van a encontrar en el 100% de los libros de semiología, a mí personalmente hay algo que me gusta hacer y es que a ese paciente que sospecho que tiene hipertensión arterial o que tiene diagnóstico de hipertensión arterial, que llegó tarde a la consulta corriendo porque se vino en bicicleta porque estaba tomando café con un amigo, o sea, con muchos factores que alteran la tensión arterial, también me gusta tomar la tensión arterial apenas llega. ¿Alguien se le ocurre una razón de por qué? Esas serían las cifras de su vida diaria, ¿no? Efectivamente, ¿cierto? A nadie se le estalla un aneurisma en el cerebro, nadie se infarta del corazón cuando está, bueno, digamos, no nadie, pero no es la generalidad, cuando está acostado en la cama, tranquilo, pensando lo maravillosa que es su vida y lo que se vive enfrente de la playa en Santa Marta, ¿cierto? A la gente se le estalla el aneurisma cuando le dan una mala noticia, a la gente le da un infarto al corazón cuando va corriendo para coger el bus, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en mi práctica clínica, al paciente, no a todos, al que tiene hipertensión o al que tiene sospecha, le tomo la tensión arterial también en esas condiciones. No quiere decir que no se la tome en reposo, claro que sí, también se la tomo en reposo, le tomo la tensión arterial, pero si yo me encuentro con que de entrada mi paciente llega corriendo porque estaba tomando café y tiene la tensión de ingreso en 220, 120, ya tengo que tomar medidas, ¿cierto? Si no, si está, digamos, elevada dentro de lo normal, entonces yo lo siento, ahí sí los 5 minutos, le pongo el brazo, que se relaje y demás. ¿Listo? Como les digo, es algo que yo hago. Muy bien, entonces Una aquí viene... pregunta. Sí, Qué pena, su merced anota esa cifra de tensión en la historia clínica. Ah, sí, señor. Sí, señor. ok, listo, sí, señor. Sí. Listo, bueno, entonces tenemos los ruidos de Korokov, todos, bueno, hablando de la semiotécnica también, entonces con mi paciente en esta posición, yo lo que debo hacer es palpar un pulso distal, ¿cierto? Después de palpar ese pulso distal, pongo el brazalete y lo insuflo hasta que dejo de sentir ese pulso distal. A partir del momento en que dejo de sentir el pulso distal, subo 30 milímetros de mercurio más y en ese momento aflojo, o sea, después de llegar a esos 30 milímetros de mercurio, me aprendo la cifra, entonces digamos, si llegaba a 130, subo hasta 160 y ahí quito la presión rápidamente. Espero entre 15, 30 segundos y ahí vuelvo a hacer una toma, ya no es necesario palpar el pulso distal, sino que tengo el fonendo puesto sobre la articulación del codo, ¿cierto? En la cara anterior, con el manguito más o menos 2.5 centímetros, entre 2 y 2.5 centímetros arriba del pliegue, ¿cierto? Pongo el fonendo preferiblemente con la campana, porque la campana me permite escuchar sonidos más bajos, tonos más graves, y los ruidos que se producen, los ruidos de Korokov son ruidos bajos, entonces yo pongo preferiblemente mi fonendo en la campana y insuflo hasta el valor que había visto, en mi ejemplo hasta 160, y luego de ese punto, obviamente mirando el manómetro, libero la presión despacio. Lo ideal es liberar la presión a 2 milímetros de mercurio por segundo. Eso quiere decir, en cada rayita que ustedes ven aquí, bueno, este tiene de 5, ¿no? Pero los tensiómetros suelen tener 1 o 2 rayitas para cada milímetro o cada 2 milímetros de mercurio. Entonces,
2 milímetros de mercurio por segundo. Muchachos, para toda la vida, yo nunca redondeo las cifras de la tensión arterial. ¿Listo? Suelo darlas en números pares, pero no redondeo. No, que es que mi paciente tiene 146,94. No, pues eso es 150,90. No, no es lo mismo. ¿Listo? 148 o 146,98 es 146,98. ¿Listo? Por favor. Entonces, una vez yo insuflé, comienzo a liberar la presión y escucho que reaparece el sonido de la pulsación, ¿cierto? Tan pronto comienzo a escuchar, es el primer ruido de Korokov y esa es la tensión arterial sistólica. ¿Listo? Sigo liberando, voy a escuchar unos ruidos distintos, luego se escucha un ruido en el que se pierde como brillo del sonido y aparece como un soplo, pero eso es un ruido sin significancia clínica. Entonces es el segundo ruido de Korokov. Luego voy a tener un tercer ruido en el que se escucha más suave y aún más sordo, pero eso tampoco tiene importancia clínica. Y luego voy a escuchar un cuarto ruido. Y ese cuarto ruido es que el sonido comienza a desaparecer, se desvanece. ¿Listo? Aquí pasan dos cosas. Yo, a partir de ese punto, debo estar muy atento porque ya voy a dejar de escuchar. Cuando dejo de escuchar, dentro de los primeros 10 milímetros de mercurio de cuando ocurrió ese cuarto sonido, en el punto en que desaparece el sonido, esa es mi tensión arterial diastólica. Pero hay unas patologías que hacen que nunca desaparezca el ruido, ¿cierto? Estas patologías son insuficiencias valvulares aórticas, ¿cierto? Cuando un paciente acá dice, usa vasodilatadores potentes, estos pacientes nunca van a tener la fase 5, que es la desaparición del sonido. Entonces, en estos pacientes yo tomo como presión o como tensión arterial diastólica cuando el ruido se hace más tenue. ¿Listo? La fase 4. En un paciente en el que nunca desaparece el sonido, la fase 4 va a ser mi tensión arterial diastólica. ¿Listo? Esto es importante porque puede que se encuentren con un paciente así y si no se acuerdan de esta charla o si se los enseñaron en semiología y no se acuerdan, van a quedar gringos, no van a saber qué pasó. Van a tomar la tensión arterial 10 veces y al final se la van a inventar. Pero no, eso no es lo que debe suceder. Lo que debe suceder es recordar, vuelven y la toman. Recuerden que entre toma y toma se espera al menos un minuto, ¿cierto? También por confort del paciente, para no alterar las cifras tensionales. Esperan un minuto, vuelven y la toman, están pendientes de ese cuarto ruido cuando el sonido se hace evidentemente más tenue y esa va a ser su tensión arterial diastólica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo tengo unos rangos, ¿cierto? Normal en adultos, no estamos hablando de niños, se considera inferior a menos 120 la tensión arterial sistólica y menos 80 la diastólica, ¿cierto? Hay un espacio que se denomina prehipertensión que va la sistólica entre 120 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 89. Voy a diagnosticar una hipertensión en estadio 1 cuando las cifras están la diastólica entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Y voy a diagnosticar una hipertensión en estadio 2 cuando mi paciente tiene cifras superiores a 160 y, perdón, una diastólica entre 100 y 110 y hablo de crisis hipertensiva cuando mi paciente tiene frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica mayor de 180 o tensión arterial diastólica mayor de 110. ¿Qué pasa si mi paciente tiene solo una de las dos en un rango? Vamos a decir una tensión de 124/95. ¿Quién me dice cómo clasificó a este paciente? ¿Quién me dice? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe.
Tengo mi paciente con una tensión de 124/95. ¿Cómo lo clasifico? ¿Normal? No. De pronto Entonces, hipertensión. ¿en qué estadio? Prehipertensión, estadio 1, estadio 2, crisis. Pues es que para ser estadio 1 pues está como muy bajita. O bueno, ¿Te no sé. parece? La ¿Cuáles son sistólica. las cifras de estadio 1? La sistólica está La en sistólica y la diastólica. 195. Entonces, Estadio 1. estadio 1. Yo le pongo a mi paciente el estadio de la tensión más alta. Y en ese se queda. No, lo que pasa es que, pero que tiene la sistólica súper bajita, casi normal. No importa. Hipertensión arterial, estadio 1. Pasa una cosa, muchachos. La hipertensión no se diagnostica con una toma, ¿no? Idealmente los pacientes deben llevar un diario de su tensión arterial. ¿Listo? Uno los invita, se sienta con ellos, les explica, les dice que se compren un tensiómetro. A los pacientes obviamente les queda más fácil digital, que no lo compartan con nadie, ¿cierto? Porque a veces los digitales, no sé si lo saben, pero yo me tomo siempre la tensión y manejo unas tensiones dentro de un rango. Y un día hago una crisis hipertensiva y presento una tensión muy alta y los tensiómetros digitales, entre más modernos, peor, porque dicen, no, esta tensión se sale de lo normal, algo debe estar mal y la corrige un poquito. Y bota unas cifras corregidas, promediando con las cifras que toma normalmente. Entonces esto puede generar sesgos. Entonces le digo al paciente, no comparta su tensiómetro con nadie. Un tensiómetro para ponerse en el brazo, no en el antebrazo, porque la tensión varía a medida que yo me alejo del corazón, ¿cierto? Entre más distal, la tensión es más alta, ¿cierto? Se puede percibir más alta, entonces puede que en la muñeca haya unas cifras que no son correctas. Le indico a mi paciente, me siento, le hago una tablita y le digo, usted se va a tomar la tensión hoy después del desayuno, mañana antes del almuerzo, pasado mañana antes de la comida y los fines de semana se la va a tomar a media mañana y a media tarde. Con las indicaciones claras, ¿cierto? En estas situaciones el paciente preferiblemente debe siempre tomarse la tensión arterial en reposo, después de estar sentado 5 minutos con los pies en el piso, pero uno le dice, en todo caso, si no puede, anótelo en este cuadernito, me trae este cuadernito dentro de un mes y al mes uno evalúa. Recuerden, la hipertensión arterial no es un diagnóstico de una sola toma. ¿Listo? Hay unas cosas a tener en cuenta, la hipertensión arterial de bata blanca, ¿cierto? Que los pacientes se ponen nerviosos y se les sube la tensión. Más o menos el 20% de los diagnósticos de hipertensión son hipertensión de bata blanca, pero no le echen la culpa siempre a eso, número uno. Número dos, un paciente con cifras de crisis hipertensiva no tiene hipertensión de bata blanca, ¿cierto? La abuelita con dolor de cabeza, le toman la tensión. Casi voy a hacer una aclaración. Muchas de las cosas que yo digo, muchachos, las he visto. ¿Listo? Las he visto. Abuelita, dolor de cabeza, entra a observación en urgencias, le toman la tensión arterial, tensión 190, 120. No, eso es que la abuelita está nerviosita, pues porque está aquí en el hospital. No, está en crisis hipertensiva. ¿Listo? Por favor. Recuerden la hipertensión nocturna, más o menos el 30% de los pacientes pueden presentar hipertensión nocturna. Los coge uno de buen genio el día de la consulta y les toma la atención y está bien, pero normalmente manejan cifras tensionales altas. Con la tecnología, como ha avanzado tanto, pues tenemos los holters de tensión arterial, ¿cierto? Que toman la tensión arterial más o menos cada 20 minutos, cada 30 minutos de día, cada 60 en la noche, y son tomas seriadas durante 24 o 48 horas. Si tenemos duda, mandémosle al paciente un holter de presión arterial. ¿Listo? Es mejor eso a ser después los culpables de una ACV, de un infarto, de una insuficiencia renal, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Quiero pedirles un favor, muchachos, me regalan 20 segunditos, me va a servir un vasito de agua. Ya regreso, no me demoro nada. ¿Listo? Regálenme un segundito. Muy bien. Chicos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat mientras el doctor vuelve.
No puedo hablar poquito. Listo, muchachos, ya, qué pena con ustedes, volví, pero es que estoy seco. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Una definición muy sencilla, cantidad de respiraciones por minuto. ¿Listo? Aquí vamos a comenzar con la semiotécnica, o bueno, ¿qué estoy evaluando? ¿Quién me dice así de velocidad? Fisiológicamente hablando. Si hay buena difusión de gases. Si hay buena difusión de gases, completamente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Creen que evalúo vía aérea? Sí. Claro que sí, ¿cierto? Estoy evaluando si de pronto hay broncoconstricción o si hay broncodilatación, ¿cierto? ¿Qué más estoy evaluando? Integridad del diafragma, ¿cierto? Integridad de los núcleos neurológicos. ¿Listo? Todo eso estoy evaluando cuando tomo la frecuencia respiratoria. Ahora sí, hablando un poquito de la semiotécnica, de la semiotecnia, porque es supremamente importante en la frecuencia respiratoria. Nosotros no le decimos al paciente que le estamos tomando la frecuencia respiratoria, porque todos o casi todos de manera intrínseca, de manera involuntaria, podemos cambiar nuestro patrón respiratorio si nos dicen, ¿listo? Entonces, normalmente lo que nos enseñan es, cuando estamos tomando el pulso a nuestro paciente, tomamos el pulso por 30 segundos, lo multiplicamos por 2 y tenemos la frecuencia cardíaca por minuto, pero adicionalmente los siguientes 30 segundos yo sigo contando el tiempo, pero contabilizo es la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Si es difícil, aquí dice, si es difícil percibirlo porque el paciente tiene mucha ropa, porque la intensidad de la respiración es débil, yo puedo poner una mano y palpar en el pecho de mi paciente las inspiraciones. ¿Listo? Obviamente, unas cosas supremamente importantes, lavarnos las manos, no solo ahorita. ¿Listo? Siempre que ustedes vayan a tocar a un nuevo paciente, lávense las manos. Por seguridad de ustedes, por respeto a sus pacientes. ¿Listo? Por favor. Obviamente estar viendo el segundero del reloj. Obviamente, muchachos. Hay indicaciones que uno cree que son tontas hasta que vea gente haciéndolo. Obviamente el reloj debe tener segundero, ¿no? Un reloj digital no sirve. ¿Listo? O un reloj de esos así súper lindos, minimalistas, así de grandes y con solo horario y minutero. Paila, no sirve. Esto debe tener segundero. ¿Listo? Y, como decíamos, en los casos que se puede, se hace visualmente. Yo voy contando a medida que mi paciente pues va respirando. ¿Listo? Hay otras cosas que puedo evaluar, ¿cierto? Número 1, la frecuencia normal. En adultos la frecuencia normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando hay más de 20, yo lo denomino taquipnea. ¿Listo? Si es inferior a 12, yo lo denomino bradipnea. Pero adicionalmente, yo puedo evaluar la relación inspiración-expiración. ¿Listo? Normalmente la relación inspiración-expiración es de 1 a 2. ¿Listo? La inspiración dura la mitad de lo que dura la expiración, hasta más o menos un tercio. Si yo tengo una alteración en la que la inspiración es más larga que la expiración, puedo estar pensando en problemas, ¿listo? Como en un EPID, una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Mientras que si la relación no es 1-2, sino 1 mucho más, 1-5, 1-6, yo puedo pensar en lo contrario, ¿sí? En una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un EPOC, ¿listo? Esa alteración también es importante. Y hay otras condiciones, sobre todo en situaciones de urgencia, donde yo puedo evaluar patrones alterados, ¿listo? Voy a tener un patrón de chain stocks, que acá se ve claramente, vemos cómo la inspiración primero no es alteración de la frecuencia, fíjense, sino de la amplitud de la inspiración y la expiración. Acá tengo una muy baja amplitud y la amplitud comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir y luego comienza a descender, ¿cierto? Esto me habla de un paciente en estado crítico con un posible daño neurológico. ¿Listo?
Tengo un patrón que se llama Kussmaul, en el cual yo puedo presentar algo que se denomina polipnea. La polipnea es distinta de la taquipnea. La taquipnea, habíamos dicho, es frecuencia mayor a 20 inspiraciones o respiraciones por minuto, mientras que la polipnea es taquipnea más una amplitud mayor de la inspiración. ¿Listo? Entonces tengo un patrón que tiene algo de irregularidad, pero característico, o caracterizado más bien, digamos, por inspiraciones profundas y expiraciones también grandes, rápidas. ¿Listo? Este patrón es característico de las alteraciones, por ejemplo, de acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Listo? Intoxicación por dióxido o por monóxido de carbono también puede aparecer, y de la hiperventilación. ¿Listo? Es más, cuando uno le pide a un paciente que hiperventile, digamos, en un escenario clínico para ver si convulsiona, eso a veces se hace, ¿cierto? Yo lo que le estoy invitando es a que haga un patrón de Kussmaul, ¿listo? Y voy a tener un patrón que se denomina de Biot, que es un patrón completamente irregular, tanto en la amplitud como en la frecuencia. Esto es incompatible con la vida a los pocos minutos de aparecer, ¿listo? Cuando yo tengo un patrón de Biot, tengo que intubar a mi paciente de manera inmediata para suministrarle la ventilación, pues, de manera exógena. Pasamos a la temperatura corporal. Entonces, otra vez hablando de lo fisiológico, ¿quién me dice cuando le tomo la temperatura a un paciente qué debo evaluar? ¿En qué estoy pensando fisiológicamente? En la termorregulación del cuerpo. Termorregulación, sí. ¿Qué más? Infección. Respuesta inflamatoria. Infección. Respuesta inflamatoria. Muy bien, respuesta inflamatoria. Entonces, por allá yo voy a tener unos criterios de SIRS, de los cuales 3 de esos criterios son de signos vitales, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. ¿Listo? Entonces pienso en infección, pero también puedo pensar en alteración en la integralidad de los núcleos de la temperatura, ¿cierto? Yo puedo tener una hipertermia de origen central, por ejemplo, en un paciente con un ACV, ¿listo? Hipotalámico. Esas cosas se ven, así que hay que tenerlas en cuenta, ¿listo? Pienso en el estado de las glándulas sudoríparas, ¿cierto? De la regulación de la temperatura como tal. Pienso en las condiciones ambientales en las que está mi paciente, ¿cierto? Si mi paciente trabaja en Acerías Paz del Río 12 horas en un turno al lado de la caldera, va a tener una alteración no intrínseca de la temperatura, pero que puede alterar su temperatura. ¿Listo? Entonces la temperatura es un equilibrio entre la producción de calor y la, se me fue la palabra, vamos a decir pérdida de ese calor, ¿cierto? Un equilibrio. Normalmente la temperatura nosotros nos enseñan que es 37, la temperatura normal. Entonces aquí quiero hacerles otra pregunta, y es, si a nosotros nos enseñan que es 37, ¿por qué en la clínica cuando le tomamos la temperatura a un paciente esperamos que sea inferior a 37? Y cuando está en 37 decimos, hagámosle una curva de temperatura porque este man se está calentando. ¿Por qué? Si nos enseñan que esa es la temperatura normal. Pues depende de la condición clínica del paciente, cómo la relaciona, por qué estado llegó. No, digamos de manera general. ¿A qué temperatura se desarrollan de mejor manera los procesos metabólicos? O sea, digamos, ¿a qué temperatura producimos ATP a toda? A 37 grados centígrados. Entonces, porque cuando medimos es siempre una temperatura inferior. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, entonces yo lo digo. Porque nosotros no estamos midiendo la temperatura central. Central desde el punto de vista no del sistema nervioso central, sino desde el punto de vista de la sangre. La temperatura sí está a 37 grados en la arteria pulmonar, pero nosotros estamos midiendo indirectamente
en otros puntos. ¿En qué puntos? En la frente, en la arteria temporal, en el tímpano, en la axila, en la cavidad oral, en el conducto anal, ¿cierto? La estamos midiendo de manera indirecta. Por eso nosotros medimos temperaturas y nos dan 36,4, 36 cerraditos, porque estamos midiendo la temperatura de manera indirecta, ¿cierto? La temperatura, las curvas de temperatura tienen muchas indicaciones y muchas utilidades en la clínica. Verificar el estado general de salud de una persona, ¿cierto? Controlar la evolución de alguna patología, ¿cierto? Yo a través de la temperatura me doy cuenta si mi paciente con una infección va bien o va mal. Y si tengo que, gracias a esto, hacer un ajuste antibiótico, ¿cierto? Y pues me permite obviamente monitorizar la termorregulación de mi paciente. Hay unas cosas básicas, muchachos. Esto hace parte de la semiotecnia, esto es tan importante como saber lo que hacemos y es saber hacerlo, ¿cierto? Debo limpiar el termómetro con una solución estéril. Un termómetro de mercurio, ¿cierto? Que entra en contacto directo con la piel. Tengo que verificar, sobre todo en los termómetros de mercurio, que estén en perfectas condiciones, porque el mercurio es tóxico. Si mi termómetro tiene una fuga de mercurio y yo se lo puse a mi paciente sublingual, lo puedo matar. ¿Listo? A los menores de edad siempre se les toma la temperatura acompañados de un familiar. ¿Listo? Siempre. No, a los niños muchas veces se les toma la temperatura rectal, pero no solo rectal, si es oral, si es axilar, siempre acompañado de un familiar también que cuide, que verifique que uno está haciendo bien su trabajo. ¿Listo? Y no se debe dejar puesto el termómetro en un paciente, ni aunque tenga la edad suficiente para manipularlo o que uno crea que tiene la edad, ¿cierto? Sobre todo si es insisto, si es un termómetro de mercurio, el paciente se le puede romper, se le puede caer, eso digamos en condiciones accidentales, pero casos se han visto, muchachos, casos se han visto de pacientes en los hospitales que los dejan con su termómetro en la axila y los pacientes, porque juega la selección Colombia, todavía no se quieren ir del hospital y cuando la enfermera se sale, lo cogen y se lo ponen. ¿Ustedes creen que así se calienta un termómetro? No. No. Listo. Les voy a contar una cosa solo porque son las 8 de la noche y ya también deben estar cansados y ahí como para qué. Una vez yo era muy chiquito, tenía por ahí 11 años. Mi hermana mayor 15, mi hermanita menor 5. Mi papá estaba enfermo y mi mamá cuidándolo le llevaba caldito, tan, y fue y le puso el termómetro en la axila. Y cuando se salió, mi papá nos dijo, miren, le voy a hacer una broma a su mamá. Sacó el termómetro, se lo volvió a poner en la axila. Entró mi mamá, cogió el termómetro, no les miento, lo miró, miró a mi papá y se puso a llorar mi mamá. La temperatura estaba en 42. Cuando mi mamá se puso a llorar, mi papá, no, lo siento, es una broma, tranquila, discúlpame. Eso fue pelea y demás. Eso se puede hacer, muchachos. Y no duden, desafortunadamente, que hay algún paciente que quiera hacerlo. Entonces los pacientes no se dejan solos tomándole la tensión arterial, sobre todo con termómetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace desde el punto de vista semiotécnico? Miramos si el termómetro es de mercurio, que la columna de mercurio esté lo más abajo posible, o si no logramos bajarla, porque eso uno lo sacude y a veces no es tan fácil bajarlo, que esté por debajo de 35, ¿cierto? Si es un termómetro digital, también verifico la temperatura, pues cuando lo prendo, eso normalmente tiene un indicador. ¿Listo? Coloca uno el termómetro de modo que la ampolla de mercurio o el sensor quede en contacto con la piel, ¿cierto? No al revés, no sobra decirlo. Si el termómetro es digital, se debe activar y verificar que empiece en 0, ¿cierto? Eso aparece un 0 y ahí es que uno toma la
temperatura. Uno luego retira el termómetro, lo limpia, ¿cierto? Y después de limpiarlo, lee la temperatura. Tengo varias preguntas por hacerles, muchachos. ¿Cómo creen que es mejor tomar la tensión arterial, no, la temperatura? ¿Cuál es más preciso, un termómetro digital o un termómetro de mercurio? Un termómetro de mercurio, creo. Dice Camila, un termómetro de mercurio. ¿Alguien opina distinto o alguien opina lo mismo? Opino igual. Opina igual Daniela. Listo. La respuesta es, no depende del termómetro, depende de dónde tomamos la temperatura. Les había dicho hace un momento que la temperatura varía porque nosotros no tomamos la temperatura central, sino que estamos tomando la temperatura en otras regiones corporales. ¿Cuál es la región corporal más precisa? El tímpano. Eso quiere decir que la mejor manera o la manera más precisa de medir la temperatura es con un termómetro digital en el tímpano, porque en el tímpano no se puede con termómetros de mercurio. ¿Listo? La segunda temperatura más cercana a la temperatura de la arteria pulmonar es la temperatura de la arteria temporal. Por tanto, la medida, que no sé si alguna vez han visto, eso no es como nos han hecho a todos en los supermercados o en la universidad en estos días que le ponen a uno 34. ¿Sí les ha pasado? Cada vez que a mí me toman la temperatura y da 34, siento así, mejor dicho, que vivo en un planeta de zombies que es incompatible con la vida, pero eso lo que muestra es que la gente no se le explica lo que tiene que hacer. Yo tengo que tomar la temperatura donde hay vasos, ¿listo? O donde se almacena el calor corporal. Pero si es con un infrarrojo, yo tomo la temperatura donde hay vasos, donde se pueda mirar la temperatura, ¿listo? O sea, aún deberían tomársela acá en la radial, pero pues, ¿listo? Entonces, el segundo punto es en la frente, pero es que ahí no está la arteria temporal, pero yo hago una toma y mantengo presionado de la frente, me desplazo por esta región hasta que me ubico en la apófisis mastoides, que por ahí es el recorrido de una arteria, ¿cierto? Y ahí suelto. Esa es la segunda medida más confiable. Por tanto, los termómetros infrarrojos son más confiables. La tercera medida más confiable es la rectal. ¿Listo? La rectal, pero los termómetros de mercurio tienen una cosa que hacen que la mayoría de la gente no tome bien la temperatura y es que necesitan de un tiempo más prolongado del que todos creemos para dar una medida confiable. En el recto se requiere de al menos 3 minutos con el termómetro intrarrectal. En la cavidad oral, no inmediatamente después de tomar la temperatura rectal, ¿no? Estamos cambiando de ejemplo. En la cavidad oral, sublingual, requiere el termómetro al menos de 5 minutos para alcanzar la temperatura. Y en la región axilar, se requieren alrededor de 10 minutos para alcanzar la temperatura definitiva. ¿Listo? Por tanto, la temperatura menos efectiva es la axilar, porque normalmente nosotros no vamos a tener 10 minutos para estarnos al lado del paciente viendo la temperatura. ¿Listo? Eso es algo que se debe tener en cuenta. Las temperaturas cambian con la edad, ¿cierto? En los grupos pediátricos, básicamente vamos a decir que entre más pequeño sea el niño, mayor temperatura es esperable. Entonces, en los recién nacidos, los lactantes, hasta que tiene la temperatura en 35.8, pues es normal, ¿cierto? Podemos hacer un control, pero seguramente no hay hipotermia Bueno, y por último, pasamos a la oximetría de pulso, que ustedes saben que es la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Es qué porcentaje de los eritrocitos que yo tengo en la sangre están transportando oxígeno de manera efectiva. Eso es lo que quiero decir, ¿cierto? Es
una medida no invasiva. Pues, perdón, eso es algo muy importante porque yo también puedo hacer mediciones de la oximetría, pero invasivas, ¿no? Cuando hago una punción arterial. Profe, se te está trabando un poco, qué pena. ¿Oro? ¿Me Ya, escuchan? Ahora sí. sí. Entonces, ¿cómo hago la...? Otra vez te fuiste. Sí, ahora no te escuchamos. ¿No me escuchas? Ya, ahora sí. ¿Ya? Listo. Lo siento, mi internet es un poco malo. Entonces, normalmente uno debe probar que esté funcionando bien. ¿Cómo prueba uno? Poniéndose uno mismo el pulso oxímetro, ¿cierto? Hay que tener la precaución de que el sensor siempre sea el adecuado para el paciente. Hay sensores pediátricos, hay sensores para adultos, ¿cierto? Y hay inclusive sensores para distintas regiones corporales. Lo ideal es tomarla en el dedo, ¿cierto? Sin embargo, pues hay casos en que no se puede. En la oreja se recomienda solamente de manera temporal. Esto yo no le dejo nunca puesto un pulso oxímetro al paciente en la oreja. Si estoy en una UCI, tengo que encontrar otra manera, pero no dejárselo en la orejita. Se lo puedo poner en el artejo. Listo, se lo puedo poner en cualquier dedo de la mano. Bueno, listo. Debo tener en cuenta, adicionalmente, pues que se mida un lecho ungueal cuando es en las manos efectivo, ¿cierto? Normalmente es en el índice, en los recién nacidos y en los niños pequeños se utiliza el artejo por el tamaño de ellos, a pesar de que hay pulsoxímetros pediátricos chiquitos, les quedan un poco grandes, ¿listo? Y ya decíamos que en el lóbulo de la oreja, pero de manera temporal, ¿listo? Para realizar la oximetría, que es un procedimiento muy sencillo, lo primero que debo verificar es que mi paciente no tenga esmalte en las uñas, ¿listo? Ni transparente, preferiblemente. No es que yo solo me hago el francés, no importa, preferiblemente nada en las uñas, ¿listo? Si mi paciente trabaja en un taller de latonería de carros, pues también no, seguramente el señor no se pinta las uñas, pero sí puede tener las uñas llenas de pintura y debo evaluarlo. Debo verificar que el fotodiodo que emite la luz, ¿cierto?, esté hacia el lecho ungueal y el receptor esté al otro lado, ¿cierto? Si yo lo pongo al revés, o no mide o va a dar una medida que no es representativa del estado de oxigenación y de saturación de oxígeno de mi paciente, ¿cierto? Debo verificar que el sitio se encuentre bien perfundido. Si yo en la palpación periférica noté que mi paciente tiene una alteración, que tiene una aterosclerosis severa o de pronto tiene una insuficiencia arterial, pues la medición no va a ser fiel a la realidad, o más bien va a ser fiel a la realidad de esa extremidad que tiene una alteración, pero no a la oxigenación, digamos, sistémica, ¿cierto? A la presión de oxígeno, a la saturación de oxígeno sistémica. Entonces, debo evaluar que sea una extremidad bien perfundida. Si es una extremidad que está muy fría, que está cianótica, que tiene una vasoconstricción severa, pues no es el lugar ideal para tomar la oximetría, ¿listo? Y se deben evitar, muy importante, artefactos de movimiento, ya que estos pueden alterar el resultado de la medición. Entonces, cuando yo tengo un pulso normal de presión de oxígeno, voy a ver la onda como está acá. ¿Listo? Cuando veo una onda similar a esta es que hay movimiento del paciente y eso está generando artefactos, ¿cierto? Está generando ruido electromagnético en la toma, en la conversión análoga digital, ¿no? Que hacen estos dispositivos. También si tengo interferencia de la señal voy a verla así puntiaguda, ¿cierto? Con una silueta similar a la normal, pero con picos. Y esta es de baja perfusión, ¿cierto? En este caso, pues si mi paciente es un paciente crítico que estuvo en un accidente de tránsito, pues debo preocuparme porque quiere decir que hay baja perfusión. Si es en un paciente que en el consultorio me está hablando y yo estoy
haciendo una consulta prequirúrgica, pues en este momento debo de pensar, bueno, ¿será que mi paciente tiene una obstrucción arterial? ¿Será que tiene alguna alteración local en la región donde estoy tomando la oximetría? ¿Listo? Entonces esto se debe poner en el contexto clínico adecuado. Y ya, muchachos, eso era lo que brevemente quería contarles sobre los signos vitales. La conclusión de esta charla es, por favor, por amor de Dios, nunca se inventen los signos de un paciente. Si no tuvieron tiempo para tomarlos, no los anoten en la historia. Así de sencillo. Si comienzan el examen físico, conjuntivas normocrómicas, escleras anictéricas, lo que quieran, ¿cierto? Normocéfalo. Pero no los pongan. Los signos vitales es un crimen. Por favor. Número 2, conclusión número 2, recuerden que los signos vitales nos están hablando de un estado de salud general de nuestros pacientes, general. ¿Listo? Nosotros nos hacemos una idea, o sea, solo con medir los signos vitales, con tomarlos, yo tomo la decisión si mi paciente se puede ir para la casa, si más bien lo dejo hospitalizado y le pongo líquidos, si comienzo una reanimación o si lo paso a una UCI. Los signos vitales me hablan del estado de mi paciente, del estado general, me permiten saber si voy evolucionando de una manera favorable o si mi paciente está evolucionando desfavorablemente. ¿Listo? Son supremamente importantes. Tómense el tiempo de aprender a tomarlos bien. Cuando uno le coge el tiro, uno aplica toda la semiotecnia y los toma todos en, pues, alrededor de 2 minutos, porque la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en total toman 1, pero uno aprende a tomarlos muy rápido. ¿Listo? Y los signos vitales, muchachos, al igual que un vasito de agua, no se le niegan a nadie, nunca. ¿Listo? Esa es otra de las conclusiones que quiero dejar. Nunca olviden la representación fisiológica que tiene cada uno de estos signos, pues en la homeostasis, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos, por quedarse hasta esta hora. No sé si alguien tiene preguntas. No, Doc, no tengo ninguna pregunta. Bueno, ¿Ya la despedía? bueno, sí, muchas gracias. Dale tú. Les agradecemos a todos por participar el día de hoy. Gracias, doctor Danilo, por la excelente ponencia. Les recomendamos a todos que sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, como hace Mutka. Y gracias a todos. Buenas noches.